Vamos a seguir un poco con un modelo que lo vimos la vez pasada, pero lo tomamos, digamos, como marco de referencia para trabajar. Que es el modelo de Feldman, que es un psicólogo destacado americano que ha trabajado muchos años con lo que es el aprendizaje en universidades. Y entonces él, en base a eso, ha generado un modelo que es el que estamos tomando de guía para poder trabajar lo que a ustedes les interesa, ¿no? Entonces él habla que para ser un estudiante destacado y que nos vaya bien en la universidad, que es lo que él ha encontrado en sus estudiantes, los que lograron culminar la carrera con éxito, es que ellos daban ciertos pasos, ¿no? Entonces uno era la planificación, luego la organización, la dedicación, el evaluar y la reevaluación, ¿no? Entonces vamos a dedicar y vamos a ordenarnos en base a ese marco de referencia para trabajar. Entonces, lo primero sería la planificación, ¿no? Entonces, yo sé que probablemente la mayoría tenga programas, tenga organizadores, o utilice alguna aplicación para organizarse, o el Google Calendar probablemente, pero lo primero, antes de empezar a movernos, necesitamos tener claro cuáles son nuestros objetivos. Entonces, si yo no tengo claro hacia dónde voy, va a ser muy difícil que me pueda mover en la dirección correcta. Entonces, al inicio del ciclo, yo tengo que tener claro hacia dónde voy, qué es lo que quiero obtener. A mitad del ciclo, tengo que revisar esos objetivos para ver cómo me fue al inicio en las primeras evaluaciones y si estos objetivos tienen que modificarse, cambiarse o los voy a mantener. Y aún pensando iniciar un nuevo ciclo también, ¿no? Entonces, estos objetivos, la idea es decir que no son algo inmutable, que no se mueven, sino es algo que constantemente va a ir cambiando, en la medida que nosotros vamos redirigiendo nuestras acciones, ¿no? Las cosas no son inamovibles, entonces probablemente se nos van a presentar algunos inconvenientes y tenemos que redefinir las cosas. Por eso es importante la planificación. Entonces, primero, ¿hacia dónde voy? Es decir, definir claramente mis objetivos. Cuando ya definí y ya sé qué es lo que quiero lograr, qué es lo que estoy persiguiendo hacer, ahora necesito empezar la planificación en sí, y eso implica buscar un lugar para estudiar, ¿no? Entonces, ese lugar para estudiar tiene que cumplir con ciertos requisitos. Dependiendo si soy una persona que se distrae con mucha facilidad, con mayor razón le tengo que dar mucha importancia a eso. Y entonces, ¿en qué me tengo que fijar? Que mi lugar de estudio sea un lugar con buena ventilación, que tenga luz, ¿no es cierto? Que tenga muy buena iluminación, si no, traer una lámpara, que esté aislado del ruido, ¿no? Si yo soy de las personas que se distraen con mucha facilidad y es imposible que yo pueda estar sin ruido, a veces funciona poner música de fondo como una pared, ¿no? Que nos va a aislar de otro tipo de ruido y nos ayuda, ¿no? Entonces, lo ideal sería, si es que alguien puede y se ha dado cuenta que le funciona la música, tratar con música instrumental nada más, ¿no? Lo segundo es generar el hábito, ¿no? Para generar un hábito yo tengo que dedicarle un mismo tiempo de estudio y tiene que ser repetitivo, o sea, tengo que repetir el tiempo y tengo que repetir el lugar, si no, no se va a formar el hábito. Entonces yo voy a estudiar todos los días, ¿no es cierto?, a una misma hora, ¿no es cierto?, en un mismo lugar. Tengo que tener todo el material que necesito, desde copias, cuadernos, lapiceros, colores, resaltador y tarjetas de colores, que es lo que vamos a trabajar con una de las técnicas que es bastante útil y que se está usando bastante. Entonces, ¿qué herramientas necesito? Los que ya probablemente ustedes tienen: un planeador, un Google Calendar, un horario semanal o virtual, posits, blog de notas, resaltadores, ¿no? Las cosas que ustedes consideran. Si son muy modernos, ¿no es cierto?, probablemente prefieran todo lo electrónico, pero la dificultad principal que tiene es que nos distrae, ¿no? Entonces, es muy difícil que yo esté con el celular, organizándome a través del celular y solo me dedique a estudiar cuando he decidido hacerlo,
porque entran los mensajes, entran las llamadas, las actualizaciones y probablemente me distraigan, ¿no? Entonces, una forma de diferenciar lo que decían, si uno tiene un celular, así no lo toque, así no lo mire, pero estás al costado del escritorio donde uno está, lo más probable es que te genere una distracción. Y cuando nos damos cuenta de que ya el celular es parte de nosotros, porque a veces lo cogemos sin ver ni siquiera, pero necesitamos cogerlo, necesitamos voltear a verlo. Es cuando pasamos más de 5 minutos, o sea, no podemos pasar más de 5 minutos si estamos intentando ver dónde está el celular, o si hay alguien nos ha escrito. Entonces, eso es lo que nos estoy diciendo, es que ya nuestro nivel de adicción al celular es muy alto, ¿no? Entonces, necesitaríamos buscar otros medios para organizarnos, ¿no? Entonces, tal vez utilizar papel, un planeador escrito, un horario semanal escrito, tener pizarras, cosas para poder trabajar. Entonces, eso también va a depender de cada curso, ¿no? Cada curso es distinto. Lo segundo, entonces, yo ya planifiqué, o sea, ya tenía claro cuáles eran mis objetivos, ya decidí lo que iba a hacer. Ahora me toca organizar, es decir, ya tengo el planeador, ya definí dónde voy a estudiar, cuántas horas le voy a dedicar a cada curso. Entonces, ahora necesito empezar con ello. Cada curso además tiene una demanda diferente y entonces la primera o segunda semana de clases me permite a mí darme cuenta cuáles son mis fortalezas, ¿no es cierto? Y cuáles son las estrategias que requiero. Entonces, lo primero que tengo que hacer en estrategias es identificar mis fortalezas. Es decir, ya tengo claro mis objetivos cuando planifiqué, ahora en mi estrategia tengo que identificar en qué soy bueno, qué es lo que me va a hacer más fácil trabajar, en qué no me voy a distraer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que se distrae mucho de día con el ruido, tal vez requiera estudiar de noche. Pero si estudio de noche, requiero de todas maneras para aprender horas de sueño. Y entonces, de acuerdo a las últimas investigaciones, para poder procesar toda la información, necesitamos mínimo 7 horas de sueño. Es decir, yo no puedo estudiar un día antes. Tengo que estudiar por lo menos 2 días antes para tener un día para procesar toda la información si es que yo estudio de noche. Si estudio de día, en la noche puedo dormir y adapté, ingresé toda esa información que estudié, la voy a aceptar, ¿no? Pero si no, va a ser muy complicado. Entonces, si yo estudio solo de noche, necesito estudiar 2 días antes. Si estudio de día, un día antes es suficiente porque voy a dormir y esa información va a ser procesada. Entonces, es lo primero que tengo que fijar. Facilidad para estudiar de día, facilidad para estudiar de noche. Lo segundo, tengo que identificar mi estilo de aprendizaje. Si bien hay muchos estudios que dicen que al final todo el mundo se tiene que adaptar y que definir un estilo no va a ayudar a que uno le vaya mejor, sí es claro de que si yo identifico cuál es mi estilo, me va a ser más fácil estudiar. Entonces requiero identificar cuál es mi estilo de aprendizaje. Entonces, los estilos básicos, visual, auditivo y el kinestésico, ¿no? Entonces uno identifica rápidamente el estilo. Hay muchas pruebas, pero hay una que es muy sencilla de trabajar. Entonces, a ver si quieren, lo podemos hacer rápidamente ahorita. Y les pido a todos en este segundo que cierren los ojos. Cierren los ojos. Y ahora, imagínense que están en una sala de cine. Están entrando al cine. Es una sala oscura, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que van a intentar hacer con sus sentidos? Traten de recordar si han estado en esa situación o traten de imaginar qué harían. Y entonces, piensen si lo primero que van a hacer es enfocar sus pupilas para tratar de ver. Si van a tratar de guiarse por el sonido, a ver qué se escucha, o van a tratar de buscar con las manos algo de qué
coger un pasamano, la puerta para poder seguir avanzando. Entonces, a ver, ¿quién quiere comentar qué les pasó? Por el chat pueden hacerlo. Sí, chicos, pueden escribir por el chat, por favor. Ahí están respondiendo Mónica. Voy a leer caminar, por ejemplo. Caminar, kinestésico. La idea es eso, los sentidos nos va a dirigir, o sea, yo puedo tener una idea de cuál es mi sentido principal y ese es con el cual yo me guío, ¿no? Entonces, si no, háganlo en la noche, es muy fácil, en una habitación cerrada, que esté oscura, abran la puerta y vean cómo tratan de orientarse, o sea, cuál es el sentido que prima en su vida, con qué se guían, con el movimiento, tratan de tocar algo, con el oído o con la vista. Y eso va a definir un poco, les da una idea de cómo se organizan mejor, qué sentido utilizan más para aprender. Entonces, ¿cómo refuerzo eso? Si yo soy una persona que soy muy visual, probablemente memorice mucho o recuerde lo que vi. Entonces, puedo trabajar mucho con cuadros sinópticos, puedo utilizar muchos colores porque tomo fotografías visuales, ¿no? Tomo fotos de donde estoy con mi mente. Entonces recuerdo cómo estaban ubicadas las cosas, recuerdo los colores, recuerdo formas, recuerdo las tablas, recuerdo la carátula del libro, etc., ¿no? Si yo soy más auditiva, probablemente recuerdo las clases que escucho o las voces, ¿no? Entonces me conviene tal vez grabar o grabarme a mí mismo leyendo en vez de leer, ¿no? O sea, escuchar mi voz, eso me va a ser más fácil de recordar. Y si estoy kinestésico, lo más probable es que tenga que hacer cosas, ¿no? O sea, tenga que tomar nota, pueda moverme mientras repaso, mientras estudio, porque eso me ayuda a recordar. Entonces, ¿por qué? Porque mis sentidos están muy relacionados con la forma en que yo estudio. Lo segundo es identificar los recursos que tengo, ¿no? Recursos materiales, ¿no es cierto? Si tengo todo el material, los libros, las copias, los recursos internos, es decir, qué tan bueno soy en esa materia. A lo mejor soy muy bueno en números y no requiero ningún apoyo, puedo estudiar solo, o es todo lo contrario, entonces necesito quien me ayude, estudiar con alguien. Así no esté acostumbrado a hacerlo, busco la forma de cambiar estrategias. Recursos externos, tengo amigos, puedo ir a una biblioteca, puedo preguntarle a un profesor, etc. Entonces la idea es que yo vaya definiendo, ¿no? En esta parte de la organización tengo que ir definiendo estrategias. Y para definir una estrategia tengo que tener claro cuáles son mis fortalezas. Entonces, si yo soy una persona que son buena en números, probablemente no requiera muchas horas de estudio en un curso de matemáticas, pero sí en un curso de letras porque necesito leer. Si yo reconozco que soy bueno haciendo amigos, probablemente requiera trabajar en grupos, se me sea más sencillo que trabajar de manera individual. Entonces tengo que ir viendo qué es lo que es más práctico para mí y qué me funciona mejor, ¿no? Si soy más visual, ¿cierto? Prefiero ver videos, a lo mejor hay mucha gente que aprende solo viendo videos, ¿no? Prefieren los videos. Entonces, en la época de pandemia, mucha gente se dio cuenta que su forma de aprender estaba muy relacionado al visual. Entonces, aprendía viendo videos, ¿no? Y luego es algo que ha seguido siendo. Entonces, cada curso tiene una estrategia diferente y cada persona utiliza estrategias distintas también, porque va a depender de cada persona. Y uno tiene que ir identificando estas estrategias, en qué cosas es bueno para poder aplicarlos en su estrategia, ¿no? La estrategia es lo básico, ¿no? O sea, yo no puedo estudiar todo de la misma forma, dedicarle muchas horas a todo, porque al final no voy a conseguir nada. Necesito identificar qué estrategias sí me funcionan, a mí y en qué curso. Y muchas veces la forma más práctica es ensayo y error. Tengo que ir probando. Entonces, ya planifiqué, ya definí claramente mis objetivos, ya tengo todo organizado, ya organicé, ya definí cuáles son mis fortalezas, en qué soy bueno, qué estrategia me va a funcionar para cada curso, cuántas horas le voy a dedicar a cada curso,
¿no? Dependiendo del tiempo que esté dedicado para estudiar. Y ahora sí, ya me toca leer o ya me toca estudiar. Entonces ya esa es la parte en que realmente me voy a poner a hacer las cosas. En lo demás ha sido solo planificar, organizar. Hacer las cosas, estudiar, es recién. Entonces, acá lo primero que necesitamos es identificar memoria, las técnicas mnemotécnicas. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar. Entonces, en la universidad necesitamos recordar muchas cosas y memorizar. Entonces, para poder memorizar, puedo utilizar diversas técnicas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo trabaje, ¿no es cierto?, de lo que me sea fácil y lo que yo prefiera. Entonces yo puedo trabajar con números, ¿no es cierto? Hay algunos que trabajan eh, a- asociando un número a una palabra. Y entonces es más fácil de recordar 1, 2, 3 y saber que 1 significa, no sé, pues actitud, comportamiento afectivo, el 2 es conductual y el tercero es cognitivo. Entonces, una actitud, yo puedo decir, la actitud tiene 1, 2, 3. O sea, tiene comportamiento cognitivo, un comportamiento afectivo y un comportamiento comportamental o cognitivo, ¿no? Entonces, eso me ayuda a mí a identificar. Simplemente a memorizar 1, 2, 3. O sea, estoy asociando el número a una palabra, ¿no? Y eso me es fácil de recordar. Una organización lógica, la idea es que yo tengo que encontrarle cierta lógica al material, ¿no? Entonces puede ser utilizando números o puedo imaginarme que tengo estantes, o sea, asociar lo que yo pueda recordar con más facilidad. Puedo generar historias con las palabras claves y mientras más absurdas sean las historias va a ser más fácil de recordar. Puedo generar acrósticos, lo que hacían a veces en cuando dejaban, ¿no? Cuando una palabra y sobre eso sacan una oración y se recuerdan el acróstico para recordar, trabajar con versos, ¿no? Hacer como un mini poema para recordar, memoria visual, ¿no es cierto? Recordar imágenes que estén asociadas, que es muy parecido a lo del Palacio de la Memoria, ¿no? Que al final es asociar un objeto, una materia que yo quiero estudiar, algo que yo ya me lo sé de memoria, es decir, la distribución de mi cuarto, por ejemplo. Y a cada objeto le voy a asociar una palabra, ¿no? Un término que quiero recordar. Entonces, puede ser mi cuarto, puede ser mi salón, puede ser mi cuerpo, ¿no? Donde a cada dedo le asocio algo que quiero recordar. Entonces, esa es una forma de trabajar. Pero cada uno puede tener, ¿no es cierto?, o le puede funcionar algo distinto. Lo que sí tienen que hacer es aprender a memorizar, pero el problema es que para memorizar primero tengo que prestar atención. Y el problema principal que muchos tienen es que no pueden enfocarse, no prestan atención. Entonces, si yo no logro prestar atención, no voy a poder memorizar. Y la memoria es básica, ¿no? O sea, el aprendizaje que tenemos del lenguaje ha sido a través de ensayo y error y de repetición, ¿no? Nadie ha aprendido a hablar si no se repite. Entonces, la memoria es básica para cualquier aprendizaje. Y para eso requiero atender, escuchar, ver y repetir, ¿no? Entonces, el aprender a utilizar alguna técnica o inventarme una técnica, al final de cuentas, es lo que me va a funcionar mejor. Entonces, tengo que identificar qué es lo que yo considero que me va mejor, qué es lo que puedo trabajar, e identificar algo. Si tengo muchos problemas para memorizar, para prestar atención, puedo intentar hacer ejercicios de atención. Desde pintar una mandala, que es algo muy simple, desde contar desde 100 hacia atrás, restándole 3, desde caminar, si estoy muy kinestésico, ir caminando, diciendo, hablando en voz alta como camino, es decir, mano derecha, pie izquierdo, mano derecha, pie izquierdo, etc. Ese tipo de ejercicios ayuda a que uno focalice, que preste atención y es un descanso para el cerebro porque generalmente estamos llenos de pensamientos que no nos deja concentrarnos, ¿no? Entonces,
darle un respiro al cerebro ayuda a que éste pueda trabajar mejor, ¿no? Entonces, antes de empezar entonces tal vez con las técnicas de memorización, antes de memorizar cosas, tal vez debamos aprender a prestar atención a lo que ocurre, ¿no? Entonces, uno de los métodos ya para estudiar en sí, o sea, ¿cómo voy a estudiar? El más famoso que se ha puesto muy de moda es el Pomodoro, que van pasando de 20 minutos de estudio, 20 de descanso, ¿no es cierto? De 10 de descanso, pero que son tiempos muy cortitos de estudio, ¿no? O sea, 20 minutos y van alternando con descanso, que a muchos les funciona, a otros no. ¿Por qué? Porque hay algunos que son tan distraídos que lograr concentrarse les toma más de 20 minutos y entonces se le tomó 15 minutos a lo mejor concentrarse, recién se concentra y ya se acabó el tiempo, ¿no? Entonces, esto funciona cuando las personas se concentran con mucha facilidad, pero si no, no funciona porque nos distrae mucho, ¿no? Estamos cambiando cada rato de actividad. Entonces, un método tradicional, digamos, que es más efectivo, que hasta ahora se sigue haciendo, es el de Eplermer, que son las iniciales o las siglas, ¿no? Que lo que nos dice primero, antes de enfrentarnos a una materia, es explorar, ¿no? Examinar cuáles son sus características, es una lectura muy densa, es una lectura muy técnica, hay palabras que no entiendo, ¿no es cierto? Lo primero es hacer como una exploración, es una lectura rápida del material que tenemos que estudiar, porque nos permite en ese primer acercamiento sacar algunas ideas de lo que vamos a encontrar. Lo segundo sería hacernos preguntas, ¿no? O sea, sin yo haber leído el texto, solo haberlo ojeado, en base a los títulos y los subtítulos, yo me puedo ya preguntar de qué trata. Entonces, tomo mi lectura, leo títulos y subtítulos y en base al lenguaje, en base a lo que está indicado en los títulos y los subtítulos, yo me puedo hacer una idea de qué trata, de qué va a tratar esta lectura. Y me empiezo a preguntar, entonces me preguntarán sobre tal cosa, a través de esto, es muy técnica, será fácil, etc. Me genero un poco de preguntas sobre lo que yo creo que voy a encontrar en esa lectura sin haber leído. Y saco conjeturas, ¿no? Yo considero que en esa lectura se va a tratar sobre métodos de estudio, sobre técnicas de investigación, etc. Antes de leer, todavía no he leído, solo he explorado y me he generado preguntas. El tercer paso ya sería la lectura, es decir, ahora sí me pongo a leer. Y voy confirmando, ¿no es cierto?, las hipótesis que me generé originalmente. A ver si estaba equivocado o no. A ver si realmente la lectura trataba de ello y en ese nivel de profundidad que yo creo haber identificado en esa mi primera lectura. Entonces, en esa mi primera lectura de exploración es muy importante porque me permite ver si es un tema que ya lo he visto antes también, si tengo algún recuerdo del tema. Si no, es tratar de recordar, tratar de ver si es un tema totalmente nuevo. Generalmente, si es un tema que tengo que recordar y yo empiezo a hacer esta exploración, probablemente despierte, ¿no es cierto?, de mi memoria esto que lo tengo ahí y que me va a ayudar. Y ahí sí ya me toca leer, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo trabaje yo mi lectura comprensiva, empiezo a hacer mi lectura del texto que tengo asignado, del PowerPoint, de lo que me han pedido trabajar. Y ahí me tocaría esquematizar, ¿no? Es decir, yo ya leí, ahora puedo hacer un esquema de la información que se encuentra en la lectura. Un esquema o un organizador gráfico que lo que me permite es identificar, ¿no es cierto?, la organización de las ideas. Y eso me permite avanzar. Entonces sí sería importante que yo sea consciente de eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que la información que he tomado nota, ¿no es cierto?, tenga cierta organización, ¿no? Y finalmente, luego tendría que resumir, ¿no es cierto? Resumo lo que he aprendido y lo puedo recitar, se lo puedo contar a alguien o simplemente me lo digo a mí mismo. En este último paso, por eso se aconseja siempre enseñarle a alguien. Le puedo enseñar a alguien. Si yo le enseño a alguien, me doy cuenta de que he aprendido. Si yo no soy capaz de
enseñarle a alguien significa que todavía no he interiorizado, no tengo muy claras las ideas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, el último paso siempre va a ser el explicarle a alguien, ¿no? Entonces, es una forma de estudiar y una forma de repasar. Entonces, primero, entonces, trabajar con la atención. Lo segundo, trabajar con lo que es técnicas mnemotécnicas para poder recordar lo que estoy atendiendo. Empezar a hacer una lectura ya comprensiva o un método de estudio que implica primero examinar mi lectura, ¿no es cierto? Hacerme preguntas, empezar a leerlo realmente, que formular un organizador gráfico, es decir, no copio todo, sino coloco las ideas claves, ¿no? Y luego puedo resumir y exponérselo a otro. El otro punto que es importante es la de toma de apuntes. ¿Cómo yo tomo apuntes? ¿No? Ya el último estudio de Harvard, que ha sido hace 3 años o 4 años ya, que se puso muy famoso, volvió a lo de siempre, tomar apuntes a mano. Que si tomo los apuntes en la computadora, en el celular, ¿va a funcionar igual? No funciona. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre el movimiento de la mano y el cerebro. Así de simple. Entonces, que yo tecleo no funciona. Yo tengo que hacer este movimiento de la escritura. O sea, son años, ¿no es cierto?, que el cerebro se ha conectado, ¿cierto?, con las extremidades, con las manos sobre todo, y eso es lo que le permite recordar. Entonces, lo que yo escribo, lo recuerdo. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, yo debo aprender a tomar apuntes en clase. Y eso tiene que ser, tengo que aprender a discriminar de lo que es importante de lo que no lo es. O sea, tener esa capacidad. ¿Cómo aprendo a tener esa capacidad? Pues practicando. No hay otra forma, ¿no? Entonces es escuchar lo que el profesor va diciendo y ir tomando palabras claves y ir armando una especie de organizador, no importa que sea un poco desordenado, donde voy indicando las palabras que lo que yo considero que es más importante, ¿no? Entonces, puede funcionar, ¿no es cierto? Cualquier organizador gráfico. Es preferible trabajar con lapiceras de colores si les es más cómodo, si les ayuda, sí, si necesitan. Pero la idea es que conforme yo voy escuchando al profesor, yo voy tomando nota de las palabras claves y las ideas importantes y las voy a ir organizando de alguna manera. Las ideas tienen que tener un orden, no pueden estar todas en el mismo nivel, porque si no, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, para poder tomar buenos apuntes a mano, lo principal es prestar atención. Es decir, no funciona copiar en computadora, ¿no es cierto? Ni tampoco funciona tomar fotos, ¿no? Que es una costumbre muy común. O sea, la gente ya no escribe, sino que les llama la atención algo en la pizarra o algo de que el PowerPoint del profesor o algo y toman un screenshot, ¿no? O sea, le toman foto. Y no se trata de eso, ¿no? La idea es que tomemos apuntes a mano para poder recordar mejor. Entonces, si yo practico también la atención, voy a darme cuenta cuando el profesor está diciendo algo que es importante y que probablemente va en otro momento volver a recordar. Y la idea es eso, recordar un poco, identificar cuáles son estas palabras claves que el profesor está diciendo, porque lo más probable es que en algún momento eso es lo que él va a preguntar. Tengo que, antes de ir a la clase, haber leído el sílabo para ver qué es lo que toca. Y siempre se recomienda hacer una revisión del material bibliográfico que él está presentando antes de llegar a clase. ¿Para qué? Para tener alguna idea y no partir de cero. Ya cuando terminé, entonces, presté atención en clase, sabía ya lo que tocaba porque había leído en el sílabo lo que era, pude haber ojeado la lectura o a lo mejor no tuve tiempo. Tomé notas de lo que el profesor estaba diciendo y me di cuenta que hay cosas que eran más importantes porque las repetía muchas veces, entonces las he subrayado, ¿cierto? Y de ahí, entonces ya tengo información suficiente para irme a la biblioteca a completar la información. Todas las universidades tienen ahora grandes bibliotecas, muchas virtuales, no con mucha información,
y además en Internet también se encuentran muchas cosas, y la idea es completar toda la información que recibimos, ¿no? Como revisando bibliografía. ¿Puedo utilizar la inteligencia artificial en esta altura? La puedo usar, pero siempre con mucho cuidado, porque la inteligencia artificial ahora es como la Wikipedia de hace unos años. Es decir, no hay un filtro. Y por eso es que se ha encontrado que creo que era ChatGPT era 50% de error, el Copilot será 51, me parece, y el de Google, que es el Gemini o Gemini, era 52, una cosa así. O sea, todos estaban entre 50, 51 y 52% de error, es decir, de información que no era verdad. Y eso no era porque la inteligencia artificial nos quiere engañar, sino que simplemente la inteligencia artificial busca información en la web. Y ya eso nos está diciendo que el 50% de la información que está en la web es falsa. Y la inteligencia artificial no tiene la capacidad de discriminar qué es falsa o no, simplemente va a buscar lo que le estamos pidiendo. Y entonces, si uno quiere utilizar inteligencia artificial, lo puede hacer, pero lo tiene que hacer como lo hace o lo hacía cuando usaba la Wikipedia, como una referencia para buscar más información, pero no es el punto de partida. ¿Puedo pedirle referencias? Sí, y puedo verificar las referencias, ¿no? Y si ustedes hacen el ejercicio, pidan un tema, buscan pidan referencias, y se van a dar cuenta que muchas de las referencias que les dan no existen, son falsas. Como mucha de la información tal vez también lo es, ¿no? No es que nos quiera engañar, es simplemente que trabaja con lo que hay. Y lo que hay es en un 50% no es contenido adecuado. Entonces, ese es un poco los peligros principales que tiene. Para eso uno tiene que aprender a discriminar. Entonces, y tiene que aprender a buscar y saber dónde trabajar. Entonces, ¿nos puede ayudar? Sí, pero hay que saber usarlo con cuidado. Entonces, en esta parte de educación ya hemos visto atención, técnicas mnemotécnicas, métodos de estudio que hemos trabajado con uno, bueno, hay muchos más, y luego nos dedicamos a lo que es cómo hago una lectura eficiente, ¿no? Acá lo primero sería identificar qué tan buen lector soy, cuánto me demoro yo en leer, ¿no? Un texto. Y no es tanto el tiempo, sino si lo comprendo. Entonces, acá esto está muy unido al hábito. Si yo no tengo el hábito de lectura o no lo he tenido de niño, necesito formarlo, porque en la etapa de la universidad me requiero hacer muchas lecturas, ¿no? Entonces necesito como primer, digamos, requisito estar seguros, ¿no es cierto?, de que tengo algún método de lectura, que comprendo lo que leo. Creo que el principal problema, no solo para los cursos de letras, sino también para los de números, son los problemas de comprensión lectora, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de preocupación, de ver si yo no tengo un hábito de lectura, obviamente necesito formarlo. Y formarlo implica tener la costumbre de leer por lo menos durante un mes, al mismo día, la misma cantidad. Entonces, puedo así proponerme leer media hora todos los días, ¿no es cierto? Y eso me va a ayudar. Media hora todos los días a la misma hora, aunque al comienzo no entienda, pero si ya se convierte en un hábito, me va a ser mucho más fácil si yo no he desarrollado la lectura. Y puede empezar con cualquier tipo de libro, de preferencia, ya hemos dicho, impreso, ¿no? Yo no estoy en contra de los libros virtuales, yo tengo un montón de libros virtuales, pero se tiene que ir combinando. Entonces, empezar, y si yo voy a recién armar un hábito, es preferible que lo empiece con un libro impreso, ¿no? Después ya puedo trabajar con los virtuales, pero necesito primero tener el hábito, si no, no voy a leer, me voy a distraer con cualquier cosa. Entonces es importante eso. Y entonces cuando yo me enfrento a un texto, lo primero que tengo que hacer, que es lo mismo que hemos hecho con el método de estudio, lo primero que hago es en vez de decir, preguntarme de qué trata esto, tengo que hacer una prelectura, es decir,
es lo mismo, hacer una lectura rápida, es decir, títulos, subtítulos, primer párrafo, último párrafo, un párrafo intermedio, simplemente para darme cuenta de qué trata y de identificar el nivel de dificultad de esa lectura. Eso es lo primero que tengo que hacer. O sea, no entro de inicio a leer, sino a darme una idea de qué trata la lectura, el nivel que tiene, ¿no? Me va a ser más fácil o menos fácil leer. El segundo paso ya es pasar a lo que es la lectura comprensiva, es decir, identificar por cada párrafo la idea principal. Recuerden que si un párrafo está bien construido, solo tiene una idea. No puede tener más de una idea principal. Lo demás simplemente son ejemplos o son para aclarar, pero solo hay una idea principal en un párrafo. Esa es la forma en que debería estar construido un texto. Entonces, si encuentran eso, si identifican cuál es la idea principal de cada párrafo, ya pueden ir entendiendo de qué trata y pueden ir armando también su organizador, ¿no? El subrayado funciona siempre y cuando se subrayen palabras claves, no cuando se subraya todo el texto. Hay gente que subraya todo. Y después al final la separata está más de todos los colores, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que pensar. Si yo voy a subrayar, tengo que ver si es una palabra clave. Si no lo es, no tiene mucho sentido. Es por gusto. Entonces ya no me va a ayudar porque ya no me va a llamar la atención. O sea, la idea de subrayar es que yo a un solo golpe de vista identifique cuáles son las ideas más importantes. Pero si ya todo está subrayado, no me sirve. Ya no puedo identificar nada porque todo es importante. Y eso no es verdad. Entonces, ese es el objetivo, esa es la razón para trabajar de esa manera. En segundo lugar será, ya, puedo ir haciendo un subrayado y puedo ir haciendo al mismo tiempo un organizador gráfico. O puedo empezar mi lectura comprensiva y en ese momento empezar a hacer mi organizador gráfico. Voy marcando, identificando cuáles son las palabras claves, cuál es el orden de las ideas, que esa es la idea principal de un organizador. Y luego, cuando ya tengo mi organizador, podría yo repetir en voz alta a ver si leyendo el organizador entiendo o me falta algo. Si todavía me falta algo, regreso a la lectura y completo lo que me falta, para que ya todo esto tenga sentido. Terminado eso, recién podría armar un resumen. El resumen es la síntesis de las ideas principales. Entonces acá en mi organizador gráfico ya tengo todas las ideas principales. Ahora el último paso es sintetizarlo en algo que tenga sentido. Y ese es el objetivo de los resúmenes y es algo que se debe aprender a hacer. También es algo que se debe practicar. Y nos ayuda, hay una serie de ejercicios, ¿no? El principal a veces es, ok, tengo una lectura, lo voy a reducir a media página, 2 párrafos. Después esos 2 párrafos lo voy a reducir a un párrafo. Y después ese párrafo lo voy a reducir a un par de líneas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hacer ese ejercicio nos ayuda a mejorar nuestra capacidad. Y de esa forma trabajamos. Bien. Entonces, lo otro que tenemos que hacer es evaluar. Entonces, primero planificamos, después organizamos, después nos dedicamos, ya hemos estudiado, ya hemos tomado apuntes, ya hemos hecho una lectura comprensiva, ya hemos prestado atención y ahora nos toca evaluar. Evaluar los resultados, ¿no? ¿Cómo evalúo mis resultados? ¿Cómo evalúo lo que he hecho? ¿Cuál es el primer evaluador que voy a tener? A ver, ¿con qué me doy cuenta si lo que he hecho hasta el momento me funciona? ¿Qué cosa me puede servir? A ver si comentan por ahí. ¿Qué me puede servir para darme cuenta si lo que he estado haciendo hasta el momento funciona? ¿Cuál es el principal indicador al que yo le tengo que hacer caso? ¿Qué se les ocurre? Lo están consignando justamente en el chat. Muchos de nuestros participantes señalan resolver problemas relacionados a lo estudiado, explicar, poder enseñarlo, la evaluación del curso, resolver una prueba, explicarle a alguien lo que hemos aprendido
Y sea, al momento de explicar a alguien, explicarlo, las calificaciones, Exacto. preguntarme lo que entendí. Ujú. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Bueno, la forma más fácil de saber si lo que he hecho hasta el momento funciona es explicarle a alguien. En el momento que yo me doy cuenta que puedo explicárselo a alguien, significa que ya entendí, ¿no? Que está claro, que lo tengo claro. Si ya no se lo puedo explicar, significa que todavía me falta hacer algo. El segundo indicador va a ser la evaluación en sí, ¿no? El examen, el trabajo que tengo que presentar. Con eso voy a confirmar si lo que realmente hice funciona o no funciona. Entonces acá tengo que ver qué es lo que me funciona mejor, ¿no? Entonces yo ya ahí definí, ok, le enseñé a un compañero, utilicé un organizador gráfico y me funciona para recordar, porque al final para poder recordar necesito varias veces tener el hábito de repetición. Elaboré un resumen y eso me funcionó, o las famosas flashcards. ¿Alguno de ustedes usa las flashcards, las cartitas, las tarjetitas para estudiar? ¿Las ha usado? ¿Las conoce? Por el chat señalan que sí. Dice que en Sí, matemáticas la usaron. la usan. ¿Saben cuándo también es muy útil cuando uno tiene que memorizar cosas o estudiar tiene un grupo con el cual puede estudiar, ¿no? Por ejemplo, un tema de historia o un tema que tenga muchas definiciones o conceptos. Entonces, ¿qué funciona? En esas famosas tarjetitas, por un lado va mi pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo? No sé, pues, ¿cómo se define un estereotipo? Y a la espalda va la respuesta. Entonces yo puedo convertir un curso, ¿no es cierto?, en preguntas y respuestas. Y para hacerlo más entretenido, yo puedo jugar con alguien. Es decir, mi amigo tiene también sus tarjetas con preguntas y respuestas, al igual que yo. Entonces podemos, ya, tú hazme una pregunta y yo luego te hago una pregunta. Y entonces nos vamos respondiendo cada uno preguntas y eso nos ayuda a estudiar de una manera un poco más divertida, ¿no? Incluso yo puedo decir ya, el que responde más preguntas tiene un premio, le invita, no sé, pues un café, un dulce al otro, un chocolate, pero el hecho de ya de competir, que a veces hay personas que la competencia les da como más ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo he hecho mis preguntas con las respuestas en base a lo que se ha visto en todo el curso, mi compañero ha hecho lo mismo, entonces él me hace una pregunta y a ver si yo lo puedo responder. Si yo no estoy tan seguro, le pido su tarjeta y leo la respuesta, porque él la va a tener, ¿no? O le pido al que me lea la respuesta, y así. Y puedo ir compitiendo y a ver quién gana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa manera de estudiar me ayuda a mí a reforzar, porque de alguna manera me estoy tomando la lección, pero me la tomo con alguien y lo hago de una manera divertida, como si fuera un juego de preguntas y respuestas, y ayuda a memorizar. Aparte de que como son tarjetitas, yo puedo estar en el micro y puedo sacar mis tarjetitas y puedo ir leyendo preguntas y ver si me acuerdo la respuesta, ¿no? Si no me acuerdo, volteo y la leo. Y así, es una forma de que yo puedo ir reforzando y estudiando. Es bastante, si le logro encontrar el sentido, puedo estar haciendo una cola, saco mis tarjetas y me pongo, leo preguntas, si no sé la respuesta, volteo y lo leo, ¿no? Y entonces ayuda a reforzar la memoria. Necesitamos muchas veces trabajar con ella porque ya no lo estamos haciendo y eso nos genera problemas en el futuro, ¿no? Entonces es una forma entretenida, no necesita más que un pedazo de cartulina que lo vas a cortar, vas a escribir las preguntas a un lado y atrás la respuesta, ¿no? Entonces algo que cotidianamente te sirve para compartir con un compañero, para estudiar de una manera conjunta, o te sirve para tú mismo recordarlo, ¿no? Y ayuda a tomarte lo que estás avanzando. Entonces, eso es las formas un poco más divertidas, digamos, de hacerlo, ¿no? Y finalmente, entonces, ya con eso evalúo cómo me va, encuentro formas de trabajar, la idea es que yo pueda ser más creativo, me toca entonces reevaluar lo que he hecho. Entonces, probablemente al final del ciclo yo tenga que evaluar cómo ha sido este camino, ¿no? ¿Me ha ido bien? ¿No me ha ido bien? ¿Qué cosas tengo que mejorar?
Es decir, la estrategia que utilicé funcionó, no funcionó. ¿Qué debo cambiar? Si o no planifiqué bien, a lo mejor yo no soy una persona que funcione con horarios, porque hay personas que no funcionan con horarios. Yo no funciono con horarios, pero sí podría funcionar mejor con una lista de prioridades. Entonces, identifico en base a mi planeador cuáles son las cosas pendientes que tengo para una semana y elaboro prioridades, ¿no? Y trabajo con prioridades. Así es una forma de trabajar en vez de trabajar con horarios. Pero yo tengo que ir adaptando y cambiando, viendo lo que me conviene trabajar mejor. Entonces, otra cosa que tengo que definir claramente es mi elección y mi decisión. Entonces, tengo que definir bien qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la decisión que yo he tomado, ¿cierto? Y qué estoy haciendo. Entonces, tengo que pensar siempre, sí, que yo estoy aquí en la universidad porque yo elegí estar ahí. Y como yo elegí, es una decisión. Y las decisiones se mantienen, aunque cuesten trabajo, ¿no? Porque es un compromiso conmigo mismo. Me he comprometido conmigo mismo en terminar esta carrera. Y entonces tengo que hacer cosas que me permitan acercarme a ello. Entonces, tengo que reevaluar si mis objetivos, ¿no es cierto?, se quedan solo en objetivos o están unidos a cosas que yo voy a hacer para alcanzar. Entonces yo puedo decir, mi objetivo es aprobar todos mis cursos de este ciclo, ¿ok? ¿Y qué cosas estás haciendo para lograrlo? Porque yo puedo querer hacerlo, pues eso es un deseo. Pero para que se convierta en un objetivo, tengo que poder implementar acciones que me permitan alcanzarlo. Si no, se queda en deseo y no es un objetivo. Entonces uno tiene que ser claro en lo que busca y qué es lo que desea hacer. ¿No? Entonces tengo que definir qué cosa voy a hacer para alcanzar. Tengo que evaluar mi modo de estudiar. ¿Realmente estoy estudiando? ¿Realmente me distraigo mucho? Evito estudiar, soy muy procrastinador. ¿A qué le tengo miedo entonces? ¿No? Porque el que procrastina es porque en el fondo tiene miedo de algo, de darse cuenta que no es capaz, tener miedo de fallar, etcétera, ¿no? Entonces evita enfrentar esa situación que le genera molestia y ver qué otros distractores tenemos a la vista, ¿no? Ya hemos dicho que el primer distractor es el celular. Ver qué fuentes de apoyo tengo, ¿no es cierto? Mis amigos, mis padres, mis objetos, mis cosas. ¿Qué cosa es lo que yo me puedo apoyar para estudiar y que tal vez ahora no lo he hecho de la forma correcta? Y evaluar también mis descansos, ¿no? O sea, realmente estoy descansando porque a lo mejor estoy estudiando demasiadas horas, no estoy descansando y lo que dijimos al inicio, para poder procesar de manera correcta toda la información, ya se ha probado que necesito mínimo 7 horas. Entonces, si a lo mejor yo estoy amaneciéndome, estoy haciendo un esfuerzo, pero no me da resultado porque no he tenido el tiempo suficiente para procesar esa información. A veces es cierto que uno se recupere en 1 o 2 horas, pero no es lo suficiente, ¿no? El cerebro también requiere tiempo. Entonces, si yo quiero que todo lo que he estudiado en la noche o en la madrugada se me quede, necesito dormir por lo menos 7 horas. Entonces, ¿eso qué significa? Que no puedo estudiar un día antes. Si yo estudio de noche, no puedo estudiar un día antes. Tengo que estudiar 2 días antes. Si estudio de día, no hay problema porque voy a dormir mis 7 horas y voy a estar bien. Entonces, eso es importante, por ejemplo, ¿no? Y eso tengo que definir bien qué es lo que me funciona mejor a mí. No, no lo que le funciona a mi amigo, lo que me funciona a mí. Yo soy una persona que se levanta temprano y puede estudiar. O soy una persona que prefiere amanecerse y le va bien. No, pero siempre es identificar eso, identificar mis horas de descanso, necesito descansar, tener un día para descansar, para no ver nada de la universidad, porque si no me saturo, ¿no? Y ver un poco quiénes son las personas que me están apoyando. Si, por ejemplo, tengo una pareja, pero mi pareja no me apoya, más bien es un problema, cada vez que tengo que dar exámenes se pelea conmigo,
es muy exigente, es muy demandante, yo siento que no puedo, o me pide que le ayude en sus trabajos y yo descuido los míos. Entonces tengo que reevaluar si me conviene continuar con esa persona. O sea, si esa persona no me aporta, no me ayuda, ¿qué hago perdiendo mi tiempo? O sea, yo tengo que definir las cosas y saber que mi prioridad en esta etapa son mis estudios. Esta es mi prioridad ahora. Lo demás es opcional, pero la prioridad en lo cual para algo me he ganado una beca. Me ha costado, no me la han regalado y la tengo que mantener. Y es mi elección, por eso les decía, es mi elección y es mi decisión. Y muchas veces implican sacrificios. Las cosas no se pueden tener toda la vida, ¿no? Entonces a veces voy a tener que sacrificar algunas cosas. Y más si esta persona que tengo no es un apoyo. Si es un apoyo, que camine conmigo, que está cuando lo necesito, aunque no estudie, pero simplemente esté a mi lado y no me moleste, no me distraiga, pues entonces es un apoyo, ¿no? Pero si es todo lo contrario, yo conozco varios que se pelean justo un día antes del examen, entonces eso no funciona. Entonces tengo que ver opciones y tengo que tratar de identificar y estar con lo que realmente me apoya. Mi familia, si es que tengo una familia que realmente me apoya, pero si también me distrae, también darme en este momento mi prioridad soy yo y mis estudios, porque mis estudios son los que va a permitir también luego apoyar a los demás, ¿no? Pero necesito primero yo terminar algo y eso es importante. Entonces, en el momento de reevaluar, no solo reevaluamos nuestras técnicas de estudio, nuestros métodos, a ver qué nos funcionó, sino reevaluamos todo lo que hemos hecho hasta el momento y ver qué cosas no están funcionando bien en nuestra vida y qué cosas podemos mejorar, desde nuestros descansos, nuestra pareja, nuestro tiempo, nuestro dinero, etcétera, ¿no? Todo tiene que reevaluarse, redirigirse, que ese es el momento de hacerlo. Cuando lo hacemos, lo podemos hacer al final del ciclo, a mitad del ciclo o antes de iniciar un ciclo, ¿no? Porque nos permite avanzar. Ya hemos dicho que nada es estático, todo siempre va a estar en movimiento. Bien, creo que ahí alguien tiene preguntas, dudas, algo que quieran comentar.